Amén. Amén. Gracias, Dani. Saludo a todos los hermanos que no saludé delante. Bueno, no saludé a nadie porque estaba medio preocupado con las niñas. Ahí está, bueno, veo al hermano Richard, la Jimena, Pablo, la Nati. El Señor les bendiga. Bueno, a todos los que están ahí escuchando, los que están en YouTube. El Señor les bendiga, mi hermano. Un abrazo a todos. Bueno, hoy día vamos a, por la gracia del Señor, a compartir la palabra. Y me gustaría ir primero al libro de segunda de Corintios. Así que abran sus Biblias si es que ustedes las tienen ahí. En segunda de Corintios. Vamos a ir al capítulo 4. Y vamos a leer del 7 al 18, hermanos. El que el Señor tiene para nosotros en esa sección de la palabra. Dice así. Leamos del 7 al 18. Segunda de Corintios 4, 7 al 18. Ahí me cambió la... Dice así. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por en medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque de nuestro hombre exterior se va desgastando, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Mis hermanos, quise empezar con este verso porque eh, hoy día sabemos que los que seguimos a Cristo, los que seguimos la fe del Hijo de Dios, eh, en nuestra vida tenemos constantes luchas, tenemos muchos eventos como luchas, victorias, a veces aparentes derrotas, alegrías y tristezas. Eh, y eso es lo que, bueno, lo que dice aquí el apóstol Pablo. Al leer estos versos que acabamos de leer, estos pocos versos, nos queda súper claro que la vida del creyente no es para nada fácil, y en este caso en particular la vida de alguien que sirve al Señor. La vida de alguien que sirve al Señor, que tiene su vida rendida a Él, no es para nada fácil, ¿cierto? Pero también, al mismo tiempo, viéndolo por el otro lado, no es una vida miserable ni una vida desdichada. Podría parecer que así lo fuera, cuando dice que son perseguidos, derribados, angustiados, atribulados, y podría parecer que esos son signos de una vida desdichada o de una vida miserable, de una vida de tristeza o de desconsuelo o una vida de depresión. Pero al mismo tiempo, el apóstol nos dice que podemos estar atribulados en todos, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos.
Si se fijan, estos son como cosas que nos rozan. El estar, por ejemplo, atribulado es algo que nos roza como vida, como hombres y mujeres que estamos en la fe. Es algo que nos va a pasar, es algo que nos va a tocar definitivamente, pero no es algo que nos va a traspasar. ¿En qué sentido? Que no vamos a quedar en la angustia. Lo mismo podemos estar en apuros a veces, vernos en algunas situaciones complicadas, pero no por eso vamos a estar desesperados, que es como una prolongación de ese estado, una vida donde solamente hay eso y no hay otra salida. Entonces estar en el apuro se podría transformar en una desesperación. Un apuro o múltiples apuros podrían caer finalmente o como consecuencia de eso podríamos estar desesperados. Pero el apóstol nos dice que ninguna de esas cosas toma nuestro corazón por completo, toma nuestra vida por completo. Ninguna tribulación, ningún problema, ni persecución, ninguna de esas cosas va a llenar nuestro corazón. Como decir que nosotros vamos a estar sumidos en esa situación. Por el contrario, eh, el apóstol dice que nosotros no desmayamos, o que él nos desmayaba, y, y que él sabía que el Dios que había resucitado a Cristo de los muertos era el mismo que nos resucitaría a él en el postrer día. Y también para nosotros, hermanos, si en algo nosotros queremos servir al Señor, si hemos tomado una decisión por conocerle cada día más, por contemplarle cada día más, tengamos por seguro que esas cosas van a llegar a nuestra vida. Pero que esas cosas no tomen nuestro corazón o no nos invadan por completo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos un propósito, que el Señor nos ha tomado a nosotros con un propósito. El Señor no dio su sangre, no vertió su sangre, no dio su vida en vano para que nosotros seamos solamente atribulados o perseguidos o derribados. No es así. El Señor, si llegó al extremo de dar su vida, llegó al extremo de vertir su sangre, entonces es porque nosotros tenemos también un propósito, porque su vida y su sangre fueron el precio por nuestra redención. Su vida y su sangre fueron el precio para que nosotros pudiésemos tener una comunión nuevamente cercana al Señor. Entonces tenemos un propósito en nuestras vidas. Y si el Señor tiene un propósito con nosotros, entonces estas cosas no pueden tomar nuestro corazón así. ¿Y cómo podemos lograr que estas cosas no tomen nuestro corazón? Bueno, sabiendo lo que hay por delante, sabiendo lo que nos espera en el futuro, nos espera, bueno, desde ya, pero también en el futuro, sabiendo de que tenemos una vida eterna, sabiendo que hemos encontrado el mejor de los caminos, hemos encontrado el amor de los amores. Así que, aunque nos pasen todas estas cosas, tenemos un sustento y tenemos un gran refugio. Como decía en este pasaje el apóstol, que una leve tribulación momentánea en nosotros produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y nosotros no debemos mirar las cosas que se ven, o sea, las cosas que vemos, por ejemplo, esas persecuciones, esos apuros, el ser disgregado, sino las que no se ven. ¿Y cuáles son las cosas que no se ven? Es ver al Señor, generalmente. Es ver que estamos en Cristo, nosotros, como dice Efesios, estamos ya sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y esas cosas no son temporales. Esas cosas son eternas. Y teniendo eso en nuestro corazón, esa esperanza en nuestro corazón, debemos vivir. Pero no estamos exentos y exentas de, de lo que debemos pasar en este mundo. Y es ahí donde me gustaría ir hoy día, hermano. Meditando esto en la palabra, pensaba muchas veces en los antiguos, en los hombres y mujeres que en la antigüedad se relacionaban con el Señor en el Antiguo Testamento y cómo ellos pasaban estas situaciones difíciles. ¿Qué hacían ellos? Y me vino a la memoria aquellos líderes militares de la antigüedad
por ejemplo, Gedeón, por ejemplo, Josué. Y pensaba en esto. En ellos estos jueces de Israel, eh, siempre tenían una relación cercana con los profetas. Y los profetas le decían muchas cosas que ellos, o decisiones que el Señor había tomado para ellos. Y en cuanto a las guerras militares, eh, muchas guerras fueron ganadas antes de pelearlas. ¿Por qué? Porque el Señor daba una sentencia antes de que la guerra fuera peleada. Entonces vamos a ver un par de ejemplos de esto. Vamos a ver la historia de Gedeón, que está en Jueces 7, vamos a ver el verso 9. Bueno, ustedes conocerán la historia de Gedeón, aquel hombre que el Señor llamó. Este hombre no se sentía apto para la misión que el Señor le había dado, y pidió pruebas al Señor, y luego se vio también en muchas situaciones, varias situaciones de apuro, pero el Señor lo sacó adelante. Y en una de esas situaciones, el Señor, bueno, ustedes recuerdan que él pensaba que lo iban a destrozar porque su ejército no estaba preparado, y el Señor le dijo, lo puso más en debilidad porque le redujo el ejército, ¿recuerdan? Al número de llegar a 300 solamente. Y el Señor en el verso 9, capítulo 7, verso 9, le dijo estas palabras. Dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, desciende al campamento, se me perdió, aquí, porque yo lo he entregado en tus manos. Lo voy a leer de nuevo. Dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y descienda al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. La batalla que pelear ya había sido ganada porque el Señor ya lo había decretado. ¿Y qué pasó finalmente? Lo que pasó fue que efectivamente ellos fueron y, y ganaron la batalla. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo había hecho así. Y ellos aceptaron la palabra del Señor y así fue. Vamos a ver también el ejemplo de Josué. Vamos a ir al libro de Josué, un libro antes, capítulo 6. Y esta es la historia muy famosa, la historia de los muros de Jericó. Recordarán ustedes, bueno, resumiendo a muy grueso modo, eh, algunos espías fueron a Jericó y vieron la ciudad fortificada, luego volvieron y el Señor les ordenó ahí tener la ciudad rodeada y rodeando los muros que parecían impenetrables. Eh, y el Señor le dio esta palabra a Josué. Le dijo, el verso 2, 6, 2. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Vamos a leer solamente este verso, lo voy a leer nuevo, dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Y le dio, bueno, después de eso le dio las instrucciones de lo que debían hacer. Y ustedes recordarán que tenía que hacer Josué, rodear la ciudad por 7 días, y al último día ahí dieron gran voz, y gritaron a gran voz, y el muro cayó. Y meditaba en estas cosas, hermano, y pensaba, bueno, si el Señor ya había decretado estas victorias a estos hombres, entonces, ¿por qué era necesario que ellos fueran a pelear? Porque el Señor es un Dios todopoderoso, ¿cierto? Nosotros sabemos que con un solo chasquido Él podría haber derrotado a los enemigos, ¿cierto? El Señor es todopoderoso. Y ahí el Señor, como decía el hermano Cristian Chan, siempre decía esto, que ahí el Señor podría haber mostrado su poder, pero no hubiera mostrado su sabiduría. Eh, pero ellos, a pesar de que el Señor ya había decretado que iban a ganar, ellos tenían que pelear igual.
Ellos tenían que ir y descender y pelear de todas formas, aunque ya sabían que la batalla estaba ganada. De todas formas, ellos tenían que ir y pelear y hacer lo que el Señor les había mandado. A veces eran en situaciones así como la que de Josué, que tuvieron que solamente gritar, otras veces tuvieron que pelear físicamente, otras veces el Señor hirió con, por ejemplo, la historia del rey Ezequías contra el rey de Asiria, se llama Sennacherib, si no, no me equivoco. El Señor le hirió como un ángel hirió al ejército de Asiria, que era mucho, mucho más grande que el ejército de Israel, de Judá en ese tiempo. Eh, pero de algunas formas, a veces el Señor nos dice que tenemos que pelear las batallas. A veces el Señor hace algo milagroso y a veces el Señor nos pide cosas que no tienen mucho sentido. Pero siempre nos pide una acción. Siempre hay algo que debemos hacer. Entonces pensaba esto, ¿por qué es necesario que haya una acción del hombre? ¿Por qué es necesario que haya una acción de su pueblo, siendo que el Señor ya hizo esa obra? Y meditaba en eso. Siempre es necesario que haya una acción nuestra. Y es algo que pensaba también no solo para el caso del pueblo de Israel, o sea, o de los antiguos, sino también lo pensaba en nuestro caso, en el caso de la iglesia. Ustedes recordarán, bueno, el libro de Colosenses dice que el Señor venció en la cruz, ¿cierto? Y exhibió públicamente a sus enemigos en la cruz. Y, y esa victoria también nosotros la hacemos nuestra, ¿cierto? Hacemos nuestra la victoria del Señor Jesucristo en la cruz, porque Él fue nuestro Cordero. Él fue nuestro Cordero y nosotros tomamos esa victoria a pesar de que nosotros no, no morimos en la cruz con Él, físicamente. El Señor también nos dijo en los Evangelios que nos dijo que nosotros tendremos aflicción en el mundo, pero dijo que confiáramos en Él porque Él venció al mundo. Bueno, pero a pesar de que Él había vencido al mundo, nosotros también nuevamente estábamos en el mundo. Y en la oración de Juan capítulo 17, el Señor nos dice que Él nos envía al mundo. Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir con esto? El Señor ya tiene un futuro decretado para nosotros. Eh, el libro de Romanos también dice en el capítulo 8 que nosotros somos más que vencedores, ¿cierto? Por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Y entonces, ¿por qué estamos en este cuerpo de carne? ¿Por qué entonces tenemos que pelear estas batallas que hoy día peleamos? ¿Por qué tenemos que luchar contra enfermedades? Luchar contra el mundo. Tenemos que eh, luchar contra la corriente de este mundo por situaciones en apuros, como el apóstol Pablo estaba ahí. ¿Por qué si el Señor había hecho toda esa obra, por qué el apóstol Pablo tenía que pasar todas esas aflicciones por llevar el Evangelio adelante? Es porque el hombre siempre ha estado en el corazón de Dios, hermanos. El hombre en el Edén fue puesto para gobernar ese jardín, pero el hombre cayó. Y el Señor quiere tratar con el hombre. Quiere tratar con el dolor, como decía, bueno, decía el miércoles pasado, si no me equivoco, decía hermano Francisco que el Señor usa el dolor para trabajar en nosotros. Y eso es muy verdadero, hermano. El Señor usa esas cosas para trabajar en nosotros. Pero esta batalla que nosotros estamos peleando, que nosotros sabemos que no es contra carne ni sangre, como nos dice el apóstol, debemos pelearlas de todas formas, pero con esa mirada que el Señor ya ha vencido. Cuando nosotros nos veamos abrumados por multitud de pruebas, de aflicciones, pensemos esto, hermanos. El Señor ya venció. Y pensemos en las palabras que leímos en un principio, que
estamos atribulados por un poco de tiempo, hermanos. Pero por delante tenemos al Hijo de Dios. Por delante, en nuestro, al final del camino, o más adelante en el camino, tenemos al Señor, una vida eterna con el Señor. Y desde hoy día empezamos a disfrutar eso, que tenemos una vida eterna por delante con el Señor. Que estaremos para siempre con el Señor, para siempre. Entonces, hermanos, es importante que no desmayemos en ese sentido por las cosas que nos pasan hoy día. Y recordemos que tenemos la armadura de Dios, ¿recuerdan? De Efesios capítulo 6. Eh, eh, el Pablo que estaba ahí era custodiado por un soldado romano. Y Pablo nos describió muy bien lo que era estar preparados para la vida que tenemos por delante como cristianos en esta armadura. Obviamente los soldados cuando tienen su armadura es porque están listos, prestos para cualquier situación complicada que le pueda venir encima. Por algo tienen una armadura, ¿cierto? Porque están hechos, ellos están entrenados y su armadura está hecha para situaciones no fáciles, ¿cierto? Están hechas para situaciones difíciles. Para eso son las armaduras, son para las situaciones complicadas. Cuando viene un enemigo, cuando hay algo que quiere vencernos, cuando hay algo que quiere hacernos daño. Para eso es la armadura. Pero también para avanzar, para poder hacer frente en esos momentos, para poder tener un camino, abrir una brecha en esos momentos. Y recordarán ustedes eso, vamos a leerlo rápidamente, eso en el libro de Efesios capítulo 6. Solamente lo vamos a leer rápido. Eh, vamos a leer del 11 al 17, dice así. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Si se fijan, hermanos, que estos implementos de la armadura de Dios están hechos para soportar, para estar firme, para avanzar, como son el calzado y los pies del Evangelio. Eh, y también el escudo para apagar los dardos de fuego del enemigo. O sea, Pablo sabía muy, muy bien, y quizás mejor que nadie, que esas cosas podían ser pan de cada día en la vida de alguien que decide servir al Señor, decide, y tiene una decisión por vivir una vida que agrada al Señor. Y, y porque era necesario avanzar, y porque para Pablo avanzar era algo eh, primordial, ir a hacer sus viajes, compartir el Evangelio, predicar en muchos lugares. Para él era muy necesario avanzar. Y cuando avanzaba, había muchas cosas que se lo impedían. Y me imagino esta figura de la armadura, y me imagino una persona eh, que, que tiene conocimiento de esto, de que la vida de un creyente tiene todas estas dificultades, pero a pesar de eso, está decidido y decidida a seguir adelante, porque las convicciones son mucho más poderosas, la convicción de lo que tenemos hacia adelante. Nuestra fe está cimentada
en verdad es mucho más fuerte de lo que nos podría pasar hoy día. Entonces, hermanos, como de todas formas debemos pelear la batalla que el Señor nos ha puesto para pelear, porque el Señor está formando, el Padre está formando al Hijo de Dios en su iglesia. Debemos tener fe en lo que ya fue decretado por Dios para su iglesia. El Señor tiene ya algo decretado para su iglesia. Sabemos que en el Apocalipsis, allá en la eternidad, tenemos las bodas del Cordero, donde vemos una iglesia santa, sin mancha, eh, una iglesia preparada, ataviada para, para reunirse con el Señor. Y sabemos que eso pasará, eso va a pasar, está decretado de esa forma. Habrán unas bodas del Cordero, y habrá muchos hombres y mujeres que van a estar ahí en ese día. Y eso está decretado, eso va a ser así, hermanos. No es que en una posibilidad quizás es un mito, no, eso va a ser así, hermanos. Van a haber unas bodas del Cordero. Y, y los vencedores estarán ahí, los vencedores estarán ahí. Aquellos que sabían que las cosas que podían pasarnos en esta vida no tenían comparación a lo que nos viene en el futuro. Los vencedores, hermanos. A los que aman al Señor más que sus vidas. Entonces, hermanos, debemos tener fe en eso que ya el Señor ya decretó. Que eso que sí, ya sabemos que es verdad, que es verdadero. Y tomar todas estas cosas que el Señor nos dio eh, para perseverar en la fe del Hijo de Dios. Entonces recordemos nuevamente lo que leímos en 2 de Corintios 4. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perdón. Perseguidos, mas no desamparados, y derribados, pero no destruidos. Porque el Señor siempre está con nosotros. Gracias al Señor por esto, hermano, porque nos permite, en tiempos muy difíciles quizás, eh, tener una fe que está sustentada en cosas verdaderas y cosas más grandes, hermano. Cosas más grandes que nosotros. Bendito es el Señor. Y me gustaría, hermano, compartir con ustedes, ya para ir finalizando, me gustaría compartir con ustedes el Salmo 46, para que guardemos este Salmo hoy día como iglesia, como hermanos, eh, y lo tomemos como una palabra del Señor para nosotros y también como una oración nuestra. Vamos al Salmo 46. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a aclarar la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco
y corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Amén. Este salmo es precioso, hermano. Tiene palabras preciosas, pero nos lleva firmemente a confiar en el Señor, a tener una oración en nuestro corazón que diga, confía en Dios. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, confía en Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en medio nuestro, hermanos. Dios está en medio nuestro. No nos ha dejado huérfanos. Entonces, ¿quién nos va a conmover? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Amén, mis hermanos. Cuando estemos pasando por esas situaciones, pensemos en este versículo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Confía en el Señor. Confiemos en el Señor. Yo seré exaltado, va a decir el Señor. Yo seré exaltado. En situaciones puntuales, hermanos, que pasemos, pero también en este mundo entero. Todas las cosas pasarán. Este mundo pasará. El cielo y la tierra pasarán. Pero la palabra del Señor no pasará. Y veremos la nueva Jerusalén descender del cielo. Veremos un cielo nuevo y una tierra nueva. Y todos se postrarán, y toda rodilla se doblará, y todos confesarán al Señor. Todos doblarán la rodilla y se inclinarán ante nuestro Señor. Entonces, si nosotros estamos metidos dentro de este plan eterno, confiamos en el Señor. Si nosotros que parecemos tan pequeños, estamos metidos dentro de este plan eterno del Señor, entonces confiemos en Él. Estamos en sus manos, hermanos. Estamos en sus manos. Confiemos en el Señor en cada una de nuestras situaciones. Estemos quietos y veamos que la obra del Señor viene. Pero también obedezcamos la voz del Señor. Armémonos de la armadura del Señor y peleemos lo que tengamos que pelear. Y veamos que el Señor trae con Él la victoria. Amén, mis hermanos. Eso es lo que quería compartirles hoy día. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a orar para entregar esto y también por todos nuestros hermanos que puedan estar pasando estas situaciones para que sean alentados y nosotros mismos también. Amén. Señor Dios nuestro, hoy día nos presentamos humildemente delante de ti. Sabemos que tú tuviste misericordia de nosotros, no por ninguna cosa que hayamos hecho o por lo que hayamos sido nosotros, sino porque tú eres Dios grande en misericordia. Tú miraste desde los cielos a nosotros que éramos polvo y nos diste vida, Señor. Diste el más grande precio que se podía dar por nosotros, la sangre del Hijo de Dios. Muchas gracias, Padre, por darnos a tu Hijo. Y en eso, Señor, queremos confiar, que tú no hiciste una obra vacía en nosotros. Tú tienes planes para nosotros, tienes grandes planes con tu iglesia. Oh, Señor, permítenos confiar en ti, en tu palabra. Permítenos confiar en que tú obrarás y sigues obrando y seguirás obrando con tu iglesia. Permítenos confiar en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. Te pido, Señor, hoy día, por aliento, por cada uno de mis hermanos, Señor. Cada uno, Señor, de mis hermanos que hoy día están pasando problemas, hoy día están pasando enfermedades complicadas. Por cada uno de ellos, Señor, yo te ruego. Sé glorificado, Señor.
Que esos hermanos, Señor, que todos nosotros que pasamos pruebas podamos ver que tú eres Dios, que tú, oh Señor, harás una obra tremenda en nuestras vidas, Señor, y ya la estás haciendo. Oh Señor, queremos confiar en ti, queremos confiar en tu palabra, queremos confiar en tu obra, queremos confiar en la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, guarda tu iglesia, guarda a cada uno de mis hermanos, guarda a los que sirven en medio de tu iglesia, a los que presiden, Señor. Oh Señor, ponemos todas estas cosas en tus manos y enséñanos a confiar, a ser como el apóstol. Oh Señor, en apuros, pero no desesperados. Oh Señor, atribulados en todo. Oh Señor, pero no derrotados. Bendito seas tú, Señor, bendita sea tu palabra que nos da aliento. Bendito sea tu Espíritu que nos llena de vida para seguir caminando en tus caminos, Señor. Revístenos, Señor, de tu Espíritu Santo. Y que podamos decir como el apóstol, que aunque el hombre exterior se va deteriorando, el hombre interior se va renovando de día en día. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano.